Bueno, lo venimos diciendo desde temprano, Donald Trump ha sido no técnicamente reelegido, pero si uno piensa el periodo del presidente Biden como un paréntesis, es reelegido presidente de los Estados Unidos. Recuerdo vívidamente hace 4 años cuando Trump abandonó la Casa Blanca llena de escándalos, con este episodio vergonzante para la democracia que fue el asalto al Capitolio, que muchos decían un sujeto como este nunca más va a volver a la Casa Blanca. Pero en política, y me atrevería a agregar en la vida, en las palabras siempre y nunca hay que evitar usarlas. Pero no es de ponernos existenciales esta hora, sino de hacer análisis político internacional. Y para ello saludamos y agradecemos muchísimo la presencia en nuestro estudio del académico de la Universidad de Santiago, especialista en temas internacionales, Fernando Estensoro. Por lo demás, un recurrente colaborador de este medio de comunicación. Fernando, muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días y como siempre muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Sí. Déjame partir desclasificando una cosa de la que hablamos en la pausa, una que no es ninguna infidencia. Tú te preguntabas así retóricamente cómo estaban tan perdidos los análisis, porque lo que estamos viendo ahora es una... Algunos medios de comunicación hablan de paliza, esas palabras a mí no me gustan mucho, pero creo que para estos efectos un poco elocuente para explicar la diferencia en la votación individual y también en los estados entre Trump y Kamala Harris. Partamos por esto, ¿no? Por medios de comunicación, por sistemas de medición que parecen no ser capaces o no lograr dar con lo que es el verdadero estado de ánimo del pueblo estadounidense en su complejísima diversidad. Claro. Bueno, exactamente, es lo que, en mi opinión, es lo que tú estás diciendo, ¿ya? Porque a diferencia de la vez anterior, esta vez Donald Trump ganó en voto popular, ganó en votos Sí. y estaría ganando, y por supuesto en electores. Entonces, toda la información previa que teníamos y absolutamente todos los análisis y expertos que nos llegaban. Espérate, Fernando, esto es cosas que hacemos en directo. Yo, de hecho, me voy a salir del cuadro de la televisión para arreglar tu micrófono. Espérate, déjame un segundo. Hay que acercarlo más a la... Ahí, Sí. ahí sí. Sí. Estamos en directo, así que ahí le estamos pidiendo a Fernando que ponga ahí la boca más cerca del micrófono, que estos tienen una dirección ahí que... Ok. Dale, disculpa. ¿No? Un poco lo que te estaba señalando. Yo creo que es curioso, ¿ya? Porque toda la información que nos llegaba y que manejábamos es que esto iba a ser muy reñido, que iban a definir los swing states, etcétera, etcétera. Y hace bastante tiempo. Y claro, salvo que tú estés allá y conozcas, estés inmerso en la cultura política norteamericana de la calle, el día a día, tenemos que creerle esa información. O tendemos a creerle. Pero la verdad es que Donald Trump ganó en voto popular. Entonces, ¿cómo es posible, ya, que estén las encuestadoras, los especialistas, las escuelas de ciencia política de Estados Unidos, que son las donde más existen, cómo no van a dar cuenta del sentimiento de la calle? ¿Ya? Eso me llama mucho la atención. O hay una manipulación de la prensa o de las grandes cadenas, o por lo menos de las grandes cadenas que nos llegan acá a Chile o las que tienen la influencia en esta parte del mundo. Entonces, eso de por sí es curioso, porque esto es una tendencia absolutamente clara, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta de fondo es, ¿por qué el pueblo estadounidense vota por Donald Trump? Sí. A ver si tenemos, Jaime, Tania, el mapa, ¿ah? Porque cuando hablamos de tendencia clara, a veces con el mapa y los colorcitos se puede apreciar con mayor claridad. Ahí están, ese es el mapa de Estados Unidos, como hemos dicho, se define por estado. Ahí uno puede ver que los estados donde ganó Kamala Harris, Fernando, son poquitos. Exacto. Sí, solo para cerrar el punto anterior, ¿ah? Habrá un poco de progresismo elitizado en esta dificultad de diagnóstico que escribes tú, que es un fenómeno que hemos visto en otras partes del mundo, que de hecho es uno de los grandes dilemas de la izquierda contemporánea. Sí, bueno, ahí entramos a terrenos bastante aguas tormentosas, donde uno se tiene que... Si tú me quieres decir derechamente que, claro, que la izquierda woke, que se llama en Estados Unidos, sí, yo creo que hay harto de eso. Ya. Personalmente, y por ya mi postura más realista, hay mucho de eso, ¿ya?
En mi opinión sería bueno que algunos políticos acá en el sur abrieran los ojitos. Es finalmente lo que está determinando y la gente vota por necesidad de trabajo, necesidad de estabilidad económica, necesidad de comida. Más allá de que la forma como Trump expresa eso, ¿no es cierto? Es una forma brutal. Cuando le echa la culpa a la inmigración, la gente, en el fondo, ¿qué es lo que ve? Ve en el inmigrante como causa de que le está quitando trabajo. Entonces, que es el uso abusivo, ¿no es cierto?, que hacen estos candidatos con respecto al tema de la inmigración, que sabemos que es mucho más complejo. Pero hay un uso abusivo. Pero ¿cuál es el temor de la gente finalmente y por qué es sensible a ese discurso? Porque la gente necesita empleo, necesita trabajo, ve que su situación económica es inestable, ¿no es cierto? Y claro, por algún lado buscan, se le echa entre comillas la culpa, ¿no? Y ahí viene la manipulación política y sobreideologizada que del tema de la migración hace sobre todo las derechas, ¿ya? No solamente la extrema derecha, hablemos de las derechas, desde la centro derecha hacia la derecha. Ya, pero a ver, vamos revisando algunas cosas, porque evidentemente ha habido en el gobierno de Biden una primera parte con buenos indicadores macroeconómicos, pero ahora tenemos problemas de la inflación, tenemos problemas bastante severos, ¿no? Claro. Pero Trump tampoco lo hizo muy bien en términos macroeconómicos. Hasta lo que pasa es que Trump, nosotros nos acordamos de Trump por el tema de la pandemia. Y la pandemia fue un desastre, ¿ya? Pero Trump iba relativamente bien hasta la pandemia. Entonces, ahora no necesariamente estamos señalando de que los candidatos vayan a ser la solución a los problemas económicos que a mi juicio son estructurales en Estados Unidos, sino más bien el uso del discurso que hacen, ¿ya? Y ese discurso es el que recoge la gente. Entonces, yo creo que aquí, ¿por qué no se votó por los demócratas? ¿Ya? Porque aquí, o sea, por ejemplo, se pensaba, ¿no es cierto?, que Kamala Harris iba a tener un voto, pero apabullante femenino, ¿ya? Y sí, ganó en las mujeres, pero no de manera tan apabullante. O sea, también hubo mucho electorado femenino que votó por Trump, ¿ya? El tema latino con Puerto Rico, bueno, resulta que los latinos votaron por Trump. Y evidentemente parte, ¿no es cierto?, del electorado afroamericano también votó por Trump. El cordón del hierro, que se llama, que son todos esos estados que eran industriales, votó por Trump, salvo, ¿cómo se llama?, Michigan, que creo que todavía está peleándose. ¿Te das cuenta? Entonces el tema es el tema que está definiendo esta elección es el económico. O se está castigando, podríamos pensar, se está castigando a los demócratas, ¿ya? En mi opinión, por ese tema, ¿ya? Lo estamos aquí sintetizando, a lo económico, pero que tiene. O hay una esperanza de cambio, o yo creo que hay entre voto castigo y esperanza, bueno, que están más sensibles al discurso proteccionista de Trump. Porque Trump siempre recurre a un pasado glorioso de un Estados Unidos que fundamentalmente creció hacia adentro, tenía una industria fuerte, ¿me entienden?, no se vinculaba en términos de, no dependía de los mercados internacionales ni para vender ni para producir, ¿ya? Donde, de hecho, el crecimiento de Estados Unidos se hizo en base a su propio mercado interno, y hasta el día de hoy el mercado interno de Estados Unidos es muy importante. Sí. Entonces, cuando Trump aludía a volver a ser América grande de nuevo, a ese pasado glorioso, está recurriendo, ¿no es cierto?, a una historia colectiva, ¿ya?, en donde Estados Unidos era el país pujante, el país donde llegaban los migrantes y podían hacer el sueño americano. Estamos conversando con el profesor Fernando Estensoro a esta hora de la mañana. Fernando, el abismo cultural, si la palabra abismo es una exageración, corrígeme, pero este abismo cultural que uno tiende a ver en la sociedad estadounidense, ¿no? Un Estados Unidos, por un lado, muy ensimismado, por el otro lado, otro más contemporáneo, más cosmopolita.
Si me permite, esto es una caricatura, es una caricatura deliberada, caricatura solo para que se entienda, ¿no? Por un lado el vaquero con botas ahí laceando ganado y por el otro lado algún joven de una ciudad yendo a los museos y a los clubes de jazz. Bueno, esas dos cosas son Estados Unidos, ¿no? Para efectos del funcionamiento del país, esa diferencia que parece que además el sistema político en vez de conciliar exacerba, ¿no? ¿De qué manera incide en el clima político del país bueno, y en cómo termina por funcionar Estados Unidos? Claro. Bueno, tú lo decías, Estados Unidos es un país grande y una sociedad muy compleja, con diferencias, ¿no es cierto? Un norte, un sector occidental, atlántico, más, si tú quieres, cosmopolita, con Nueva York, que se dice que era como la capital del mundo, ¿no? Sí, sí. Con los estados del interior del centro. Pero bueno, siempre Estados Unidos ha sido así, o sea, más o menos así, por así decirlo. Yo creo que lo que está ocurriendo, sí, ahí se están exacerbando las contradicciones al interior de esa sociedad, que evidentemente siempre han existido, porque yo creo que lo que hay es un problema que es mucho más estructural, ¿ya? Estados Unidos está en un proceso de declinación, ¿ya? Que parece irreversible, ¿no? Parece, en mi opinión, es irreversible. Aquí está el debate. A plantear esto hace 16 años atrás era, a uno lo tachaban de cualquier cosa, ¿no es cierto? Hoy día ya, sobre todo después de la crisis del 2008, de subprime en adelante, por eso te digo, esto ya se empezó a hacer mucho más común en los análisis, ¿no es cierto?, especializados, que hay una declinación en Estados Unidos, ya como el gran hegemón mundial, ¿no es cierto? Esa potencia incontestable que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que fija el carácter del sistema internacional, un orden liberal, ¿no es cierto? Fija las Naciones Unidas, el Banco Mundial, todas esas sedes, pues están en Nueva York, en Washington. Estados Unidos dice qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todos aquellos que no eran demócratas liberales desde la perspectiva de Estados Unidos son castigados, ¿no es cierto? Opera a nivel global. Después del fin de la Guerra Fría, nuevamente todos los exitistas, por así decirlo, todas estas tesis de que Estados Unidos iba a seguir siendo la primera potencia mundial, iba a seguir fijando el rumbo de la humanidad por todo el siglo XXI, se exacerban, ¿ya? Y se empieza a vivir como un exitismo en el establishment del poder de Estados Unidos, tanto político como académico y económico, por supuesto, hasta más o menos la crisis subprime, hasta el 2008. Ahí ya la cosa se pone más compleja y de ahí en adelante ya todos los académicos que venían señalando de que Estados Unidos estaba en un proceso de, como todos los imperios ocurren en la historia, había empezado ya su fase de declinación y se empieza a tomar más atención sobre esas tesis. Hoy día esas tesis están bastante, mucho más socializadas, mucho más compartidas. Y el debate ya está en si es una declinación relativa o es una declinación absoluta. Entonces Sí. ahí ya se empiezan a plantear las perspectivas. Entonces esa contradicción, ya, que es estructural, es más teórica si tú quieres, se refleja de múltiples formas en la sociedad estadounidense. Entre otras cosas, el hecho de que no tiene una industria competitiva, ¿ya? Asia, con China en particular, es mucho más competitivo que las empresas de Estados Unidos, por eso que Donald Trump empieza a aplicar políticas proteccionistas y siguen con Biden, ¿ya? Estados Unidos no puede competir con la industria china, no puede competir con la calidad china, ¿ya? Y China además los está empezando a desplazar en avances tecnológicos. Sí. Fernando, para que nos alcance el tiempo, porque estamos ya cerca del final. Las consecuencias que esto puede tener para el mundo. Déjame decirte algo provocador. Es políticamente incorrecto hablar contra, o sea, es políticamente correcto hablar contra Trump. De hecho, creo, Aquí, claro, es políticamente correcto hablar contra Trump. Obviamente, en un medio de comunicación como este tenemos la peor opinión de esa manera de hacer política. Pero si pensamos a Estados Unidos no solo como un país, sino como un imperio, que también lo es, ¿no? Sí, sin duda. Déjame decir algo provocador. Es mucho más políticamente correcto hablar bien de los presidentes demócratas, pero Clinton durante su presidencia arrasó 2 veces los Balcanes. Sí, claro. El presidente Obama
es el único presidente de Estados Unidos que estuvo todos los días de su gobierno en guerra, ¿no? Así es. Siria, Afganistán, y así sucesivamente. En contraste con Trump. O sea, Trump tenía una retórica muy belicosa, pero finalmente, aparte de unos bombardeos en Siria y de haber puesto la embajada de Estados Unidos en Israel, en Jerusalén, cuestión a la que no les bajo el perfil, pero en comparación con lo otro, fue un presidente menos belicoso, ¿no? ¿Qué es lo que habría que esperar de una presidencia como la de Trump para poder analizar más allá de la caricatura? Porque el propio Trump contribuye a su caricatura, ¿no? Lo que se podría esperar durante al menos los próximos 4, eventualmente los próximos 8 años. Claro. Bueno, eso está, incluso está bien que se diga que esta caricaturización que se hace, ¿ya? Porque aquí lo que hay es una lectura política de los impactos de Trump, ¿ya? Sobre todo porque sectores de extrema derecha empiezan a imitar a Trump, ¿ya? Pero Trump vive en el país que hasta el momento es la primera potencia del mundo, ¿ya? Vive en el norte global, ¿no es cierto? Y cuando tú cruzas el Ecuador, las cosas cambian, ¿verdad? Sí. Lo que es blanco en el norte no es igual acá. Acá tenemos proyectos Trump, estilo Milley, etcétera, sí, pero subdesarrollados, ¿no es cierto? Con otra forma de entender. Entonces aquí es donde se produce esa discusión. Y segundo, la hegemonía, sobre todo después del año 91, después de la Guerra Fría, la hegemonía de lo que se llamó el pensamiento único, ¿no es cierto?, en donde hasta la socialdemocracia, etcétera, aceptan las tesis que antes no se aceptaban, ¿no es cierto?, de que finalmente el capitalismo y la democracia liberal triunfó y ese es el fin de la historia, ¿ya? Bueno, todas esas tesis, ¿ya?, hipótesis utilizadas y que tienen expresión política y que durante los últimos 25, 30 años han sido absolutamente hegemónicas, hoy día están empezando a desmoronarse, ¿ya? Y algunos, entre ellos, me siento parte de ese mundo, que éramos críticos de esas posturas, que decíamos que la historia es mucho más estructural, es mucho más larga, que no hay que dejarse llevar por la coyuntura. No es una sorpresa lo que está ocurriendo, ¿ya? Las contradicciones internas de Estados Unidos, cuando decimos está en una crisis social interna, ¿ya?, en castellano antiguo, una cosa que ojalá que no te cierren el programa, pero yo te diría en castellano antiguo, en sociología antigua se llama lucha de clases. Lo que hay en Estados Unidos es lucha de clases, ¿ya? Ahora, que los sectores que están más perjudicados sigan la tendencia política de este señor Trump, que en muchos aspectos, sobre todo en aspectos valóricos, es muy conservador y podría ser de extrema derecha, sí, pero la pregunta es ¿por qué? Es lo mismo que está pasando en Europa, ¿ya? Porque no hay izquierda, es otro tema, es otro tema. Pero lo que hay son estas contradicciones. La crítica a los globalistas, a los neoliberales, a los globalistas, ¿no es cierto?, es una crítica finalmente que los ciudadanos de a pie en Estados Unidos se quedaron sin trabajo, pues se fue la industria. ¿Por qué se fue la industria? Porque era muy caro en Estados Unidos y había que instalarle NASA, etcétera. Entonces ese mundo plano, ese mundo globalista, ese mundo, ¿no es cierto?, donde desaparecían las fronteras de los años 90, de la época de Clinton, ¿no es cierto?, se está cayendo a pedazos y parece que la historia tiene mucho más peso de lo que se pensaba. Entonces, para terminar con la idea de lo que tú señalas, indudablemente, ya, estos globalistas, Clinton fundamentalmente, todos aquellos, era la época en que cómo era posible que el resto del planeta no entendiera de que tenían que seguir el estilo de vida y el estilo político de Estados Unidos, en la época del fin de la historia. La época, o sea, ¿me quieres decir que la superioridad moral lleva al belicismo? Exactamente, ya. Y era representante de esos grupos económicos globalistas, porque cuando hablamos globalistas estamos hablando de Nestlé, de Nescafé, de Ford, ¿me entiendes? Estamos hablando de los grupos económicos, ¿ya?, que finalmente ya no era solamente Estados Unidos, era el planeta entero, ¿no es cierto?, su mercado, y por lo tanto operaban en el planeta entero y no necesitaban fronteras. Eso que tiene expresión política, que en Chile tiene expresión política tanto en la izquierda, en la centroizquierda y en la centroderecha de los años 90, ¿no es cierto?, bueno, se compraron ese discurso, lo hicieron así. Sin embargo... No. Dale nomás, Fernando. Sí. Sin embargo, como tú dices, Clinton arrasó Yugoslavia, ¿no es cierto?, que se estaba separando, intervino en Yugoslavia, llevó la OTAN, ¿ya?, provocó hoy día la guerra de Ucrania, es provocada por Estados Unidos. Llevó la OTAN, desaparecieron los comunistas. ¿Por qué había que expandir la OTAN si la OTAN era para defenderse de los comunistas? ¿No es cierto? Gorbachev le pidió a la OTAN y a Estados Unidos entrar a la OTAN.
al principio Boris Yeltsin también pidió echar a la OTAN. Entonces ahí, cuando le dicen que no, entonces dice, bueno, pero ¿por qué no? Pues si nosotros ya no somos comunistas, ¿por qué no hacemos un...? Ya, entonces, ¿y qué es lo que llevan? Se meten en Georgia, en los conflictos internos de Georgia, empiezan a intervenir en Georgia, empiezan en el año 2014, provocan el golpe de Estado en Ucrania, ¿no es cierto? Que la propia Victoria Nuland, que era del Departamento de Estado, ¿no es cierto? Una gran política estadounidense que ahora que salió lo reconoció, dice, mi gran éxito fue el golpe de Estado que le hicieron al presidente prorruso ucraniano en el 2014, y por eso que Putin invade y toda la cosa, ¿ya? Y finalmente llegan a Zelensky a decirle, no, tírate nomás, lo arman a Ucrania durante 10 años, ¿no es cierto? Le dicen, ya, ahora sí, estamos listos, tírate nomás, pide tu ingreso a la OTAN. Rusia había dicho que no iba a permitir, ¿ya?, que Ucrania ingresara a la OTAN, lo llevan a la OTAN, provocan esta situación, provocan la invasión rusa, pensaron de que Rusia se desmoronaba, los cercanos, etcétera, y están metidos en un zapato chino que no hayan cómo salir. Entonces, sí, efectivamente, ya, desde ese punto de vista, ya, los demócratas con Obama y todo, ¿no es cierto?, ellos lo que estaban era acelerando este aplanamiento del mundo, ¿ya? Y a todos aquellos que se resistían a seguir y a entender de que la única forma de organización política posible es la que dictaba Estados Unidos, ¿no es cierto?, los hacían entender a bombazo. Trump, ¿ya?, no es que sea buena persona Trump. Trump, que es outsider de ese establishment político globalista, donde Trump, ¿no es cierto?, Trump recurre y dice a ese Estados Unidos interiorista, en donde dice, preocupémonos de nosotros y no sigamos gastando plata en el mundo exterior. Entonces lo que hace Trump dice, ¿por qué nos metemos en guerra que no nos produce nada? Pues nos produce puro gasto nomás. ¿Por qué no usamos? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, aunque parezca contradictorio, es cierto lo que tú dices, ¿ya? En esos términos, no estamos diciendo que no sea no estoy diciendo que sea una buena persona, o sea, es muy contradictorio. Y sin embargo, Trump, con respecto a China, fue el primero en decir, mira, aquí nuestro problema son los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos nos están invadiendo económicamente, nos están superando. Entonces, es mucho más proteccionista, ¿ya? Y Trump, la idea de Trump era, más bien, y de sectores que apoyan a Trump, es que a Rusia, en vez, hay que tratar de traer a Rusia para hacer una alianza contra los chinos, ¿ya? Y si tú te fijas, Biden continuó con la guerra comercial con China, y eso va a seguir, ¿ya? Sí. Porque ese es el tema de Estados Unidos. Bueno, estamos recién abriendo los análisis, o en realidad los veníamos haciendo hace mucho tiempo, pero ahora los estamos abriendo para efectos de entender esto que ya es un hecho, ¿no? El triunfo de Donald Trump, que se consolidó durante el rato que llevamos de noticiario. A las 7 había ganado recién Wisconsin, con lo cual, Pensilvania, perdón, con lo cual estaba ahí a punto. Decíamos que era imposible revertirlo, pero faltaba el hecho concreto, y ya avanzaba el noticiario. Poquitos minutos antes de que entrara Fernando Extensor a este estudio, se confirmó el triunfo en Wisconsin. Entonces, con eso ya definitivamente Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Ha sido la entrevista con el profesor Fernando Extensor. Fernando, como siempre, muchas gracias por esta conversación, por este análisis, y nos encontramos pronto. Muchas gracias, como siempre, por esta invitación. 8:37, breve alto, y a la vuelta nuestro panel de conversación como cada mañana.